Bienvenidos a una nueva edición de Rascacielos. Hoy transmitiendo desde el hermoso barrio de Villa Ortúzar. ¿Cómo andás, Mati? ¿Cómo andás, Gonza? Una hermosa mañana, un poco fría. Muy contento de estar acá con vos y con nuestro invitado, que nos da un placer enorme tenerlo porque hacía rato que queríamos charlar con él. Muchísimo, y mucha tela para cortar, para hablar de lo que más nos gusta, de música, de rock. Es periodista, es docente, es corrector y es productor. Nicolás Igarzábal con nosotros. ¿Cómo está, Nico? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Un placer tenerte acá, bienvenido. Bienvenido al Rascacielos. Re contento. Me subí acá, me trepé, me tomé el ascensor, llegué hasta el Rascacielos. Está bien. Le contamos a la gente que hablamos muchas veces antes de llegar acá justamente a estar haciendo esta charla. Y es como si el programa lo hubiéramos hecho varias veces ya en un off. Así que este es el placer más grande, ¿no? Frente a los micrófonos. Sin ningún tipo de dudas, lo pusimos en nuestras redes, ya lo van a ver. Acá tenemos una especie de, ¿cómo decís vos, Mati? Mise en place. Mise en place, sí. Esa palabra que te gusta, con algunos discos, vinilos, CDs, todo relacionado a los estudios Panda, que es lo que nos trae acá esta tarde. El último libro que sacó Nicolás, grabado en Estudios Panda. Tenemos también el libro de Cemento, el libro anterior, uno de los anteriores. Así que hay mucho para hablar. Y, Nico, lo primero que se me ocurre es esta cuestión que le pasa tanto al periodista o al músico, pararse frente a la obra vacía, la hoja en blanco. ¿Cómo encarás eso? ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún método para cada uno de los libros cuando estás ante la hoja en blanco? Primero quiero decir que me gusta mucho este altar que tiene Melero, Los Abuelos de la Nada, Sass, Babasónicos, hermoso. Fricción, bueno, Soda, obvio. Virus, me vuelvo loco. Hoja en blanco es una derivación de escribir una nota. Cuando escribes una nota para un artículo, yo escribo en la Rolling, escribía muchos años en Suplemento Sí, en varios lados. Y no me pasa mucho la hoja en blanco, me pasa de escribir algo y después lo voy cambiando, deformando, editando, o laburándolo. Pero nunca me pasa de la hoja en blanco literalmente de quedarme ahí y no saber cómo arrancar. Siempre de alguna forma, aunque sea mala, digo, bueno, arranca con un principio medio choto, medio como obvio, había una vez, como si fuera un contito, había una vez, pero empiezo por el principio y bueno, Estudio Panda, empezó tal año, como bueno, empecemos por lo básico, después de última lo de vuelta y que empiece por el final o busco un plot twist. Pero siempre algo escribo y después lo voy laburando, si no, no puedo. Pero siempre tengo muchos formatos y cosas que voy barajando, probando. El libro de Cemento también tuvo varias ideas. El del indie más o menos bien, fue el que más trabajé de hecho, porque era varias ideas, formatos que fui descartando. Me acuerdo que al principio lo pensé como una especie de diccionario del indie, porque la gente decía, ¿qué es el indie? Y dije, bueno, voy a hacer el diccionario del indie, ¿viste? Medio joda, de la A a la Z y cada letra sea una banda, ¿viste? La B era Bestia Bebé, la E, 2 puntos. Bestia Bebé se formó en tal lado y era un plomazo. No me gustó ese formato, después dije banda por banda, y al final terminé siendo una mezcla entre banda por banda y años y discos, qué sé yo. Y el de Panda también se fue ahí. ¿Sabés qué? Metiéndome en esto que decís, hay algo muy bueno, lo charlábamos con Gonza, que hay algo que te atrae antes de empezar a leer el texto. En tu caso, tanto en el libro de Cemento como en el libro de Panda, y recién mencionabas más o menos bien también el libro del indie, y también en el de Catupecu, ¿no? Vos pones el título o el nombre del artista y al lado un disparador, que muchas veces está en el texto, en el cuerpo del texto. Y está buenísimo porque uno cuando lee el texto y encuentra ese disparador metido ahí justamente entre las letras, volvés a leer el título que te hizo entrar a ese texto. ¿Cómo? Buen marketing. Claro, es pero un digo, artilugio de marketing que tengo. se me ocurre preguntarte cómo se desarrolla eso. O sea, más allá de ser una técnica, en vos, ¿cómo funciona? ¿Alguna vez arrancaste por ese disparador o siempre es...? Las dos cosas. Lo pienso en tono anecdótico, tanto el Panda o Cemento, que son como muchas historias graciosas dentro de un estudio de grabación o dentro de un boliche. Sí. Siempre busco, cuando escribo el texto, hay una que decanta, que es como la historia, el momento más gracioso del texto, como el clímax. Entonces eso casi siempre deriva en el título. Pienso acá Melero me dijo que grababa en la época que tenía cigarrillos en la consola, que ya no se puede grabar, que fumar en un estudio de grabación, ¿no? En un lugar cerrado, básicamente. Claro. Y me acuerdo que me dijo, era la época de cigarrillos en la consola, y le puse el título ese. Y el título dice Daniel Melero, cigarrillos en la consola, como que te da a pensar qué fuma, por qué están en la consola, a un incendio, ¿viste? Claro. Bueno, esos disparadores. El de Gilda dice cajitas mágicas. Sí. Y uno hay de golosinas.
De Fito Páez. Que Tweety iba con las golosinas. Claro. Que Fito tenía 20, 21 y te veía que estaban con las golosinas. Decía. Sí, el de... ¿Cuál me decía recién? El de Gilda, las el de cajitas. Gilda, cajitas Era porque las mágicas. cajitas mágicas, para que te enganche, para que lo leas también, obviamente. Claro. Era porque Gilda decía que cuando le pasaban los temas en los parlantes del estudio sonaban re bien. Y después en tu casa por ahí no te suena igual porque no tenés esos parlantes. Y ya le decía al técnico, che, no me las pases por las cajitas mágicas. Entonces el productor llevaba como un equipo de esos comunes para escucharlo más casero, digamos. A ver cómo quedaban. Tal cual, estamos hablando, ya nos estamos metiendo un poco salpicado, ¿no? Pero nos estamos metiendo en el disco, grabado en Estudios Panda. Libro. En el libro, perdón. Historias de una fábrica de hits, ¿no? O sea, ahí ya tenemos un gancho de esto que estamos hablando como para ejemplificar. Sí, ahí hay un gancho, 1980-2020, o sea, estamos hablando de 40 años de música, de rock cumbia también, y porque han pasado otros géneros también por el estudio. Vos no decías, Nico, antes, vos podrías haberte quedado únicamente abarcando quizá los 80, que ya bastante había, Un montón. pero decidiste Sí. ir por más y, digamos, plasmar toda la historia del estudio. Sí, los 80 ya de por sí era muy jugoso, ya lo estoy viendo acá en la mesa, pero empezaba en el 82 con Yendo de la Cama al Living, con Los Abuelos, el primer disco. Después venía Celeste Carballo, después venía B8, Violadores, el Heavy, el Punk, un montón. Charlie, Spinetta, no Spinetta no, pero Fito, Cerati, era como los 80, ya estabas completo, ya estaba lleno, te ibas con la panza llena. Y después me quedaban 30 años más de historia, me quedaban los 90 y los 2000. Era como, no puede terminar el estudio que solamente duró 10 años y tiene 40 años. Así que le seguí extendiendo y me metí con la cumbia de los 90, como Gilda decía recién. Ahí se ponía muy divertido. Después en los 2000 dije, a ver, los 2000 estaba Árbol, Babasónico, Catupecu. Dije, bueno, Tipitos, Guasones, Las Pelotas. Dije, bueno, esto está jugoso también. Tiene otro perfume, ¿no? Pero está bueno también. Había mucho para cortar ahí, Sí. y recién mencionabas los 80. Es muy lindo también cómo se arma esa cronología que lamentablemente deriva en la época de la hiperinflación, Sí. donde se frenó la industria del disco acá en la Argentina, y a pesar de eso, Estudios Panda, vos lo escribís muy bien en el libro, lo describís, empezó a nadar como a contracorriente, a reinventarse, y ahí fue cuando empiezan a entrar la cumbia en el estudio, que era un estudio como el santo grial del rock, ¿no? Acá en Sí, Argentina. sí. También es interesante eso, ¿no? Ver cómo el mismo estudio se fue adaptando quizá a Sí. los nuevos tiempos, ¿no? O sea, para no Sí. quedarse De hecho, atrás. se fue ampliando, de hecho, porque después Sí. tiene el estudio de arriba, que es el más moderno, y el de abajo quedó como el histórico. Pero tenés razón en lo de la hiperinflación, justo en un estudio de grabación, en una época donde no había vinilo para fabricar, era como que grabás entonces, ¿no? Creo que si revisás en el libro, el año 87, que hay una lista de discos, debe ser el que menos discos se grabaron, 87, 90, por ahí. La época del dark, era todo Sí, muy oscuro, es verdad. relacionado con eso Sí, también. me acuerdo que estaba Nadie sale vivo de aquí, de Calamaro, antes de irse a España. Y entonces con la cumbia se pone muy divertido con el sello Magenta y el sello Líder, que tienen los dos, tiene Sombras, tiene Gilda, Ráfaga, Green, Volcán, Red. Ahí se ponía, cuando se empieza a cruzar el mundo del rock y la cumbia, para mí estaba buenísimo en el libro, se pone divertido. Ahí Moyo se cruza con el baterista de Sombras y le da como una especie de amatista que le da suerte, y justo grababan Boquita de Caramelo, que tiene el tema La Ventanita. Pasan esas cosas. Esa es una historia buenísima. Es muy buena, me la porque- contó el batero. Fue raro entrevistar como al batero de Sombra, ¿viste? Que era como. O al productor de Gilda. Estaba buenísimo, porque nunca en la vida entrevisté a gente de la cumbia. Para mí Bueno, era pero nuevo. derriba muchos mitos, ¿no? Esta cosa de, sobre todo en los 90, cuando empezó esta especie de futbolización, ¿no? Sí. De los géneros, por decir, la cumbia era algo que no entraba para nada en la cabeza del rockero, era una cosa grasa, algo desplazado. Y sin embargo, Nico cuenta con mucha naturalidad de una historia que justamente le contó el baterista de Sombras, donde Ricardo Mollo le regala una especie de piedra de la suerte, porque le dice, vos sos un laburador, y a mí me gusta eso, que llegás antes, que armás todo y te vas último, y que estás metido en lo que haces y querés que salga bien. Lo cual es todo un mensaje, ¿no? Sí, yo creo que un poco el libro también se encarga de eso, pero se podrían hacer varios tomos sobre los mitos del rock instalados en el imaginario popular, que muchos fueron derribados con el tiempo, o por la gente, o por la prensa, o por los mismos músicos, ¿no? Sí. A ver, siempre hablábamos nosotros de la famosa antinomia, esta de Soda Redondo, Sumo, ¿no? Esa grieta que un poco se rompió, terminó de romper con Moyo y Gustavo tocando en Obras, ¿te acordás? Crimen y Bomba de Tiempo. Y es interesante, ¿no? Como cosas que en algún momento fueron tan antagónicas con el tiempo, uno se da cuenta que eran mucho más parecidas de lo que realmente...
Pero cuando Se Ataque decía. hace el tema de Shield en versión punky, ahí rompe todo. Porque Sí, también. Claro, ahí- también. Y de hecho Ataque hacía un tema de Soda y de Los Redondos que unía como una Ah, es verdad. Y de Erasure, sí, era En un esa época, popurrí, Ataque era como los excelente. diplomáticos, querían unir todas esas grietas que decías. Hablando de mitos, recién Gonza decía mitos. A ver. Eh, Muchos mitos hay acá, dice. Las pelotas. Sí, total, ¿no? Bueno, esa es buenísima, la del primer disco. Esto no es spoiler, ¿eh? Esto es para que la gente lo lea, ¿no? Hay una historia que es buenísima entre tantas, y es que Las Pelotas fue a grabar su primer disco y el técnico de grabación había sido músico de Las bajista, Pelotas ¿no? hacía menos de un año. Sí. Y el pibe dice, fue una situación engorrosa por diferentes cuestiones, pero bueno, invitados a leer el disco porque es buenísimo. Nissenson. Guido Nissenson, que el hermano es el saxofonista de los Twists en la época de los 90, principios de los 90. Excelente formación también con Tito Lo Sabio y demás. Sí, Nico, a ver, a los que nos gusta la data, ¿no? Esta cuestión de lo histórico, del dato preciso, lugares, fechas y demás. ¿Cómo haces vos para organizarte y no caer en ese caos de tener tanta info junta a la hora de hacer un libro así con la cantidad de gente que habrás entrevistado? Sí, como hacían 110, los conté, eran 110 creo. Sí. Músicos. ¿Cómo dormías, digo? O sea, Me explota la cabeza, siempre que hago un libro me explota la cabeza en el buen sentido, como que estoy ahí pensando, me voy a dormir y digo, che, el libro se puede llamar grabado en Estudio Panda o grabado en los Estudios Panda. Era hasta esa duda si era los Sí. o qué título, ¿no? De hecho, me parece buen marketing la historia que decía los títulos Borges. Sí. Historia de una fábrica de hit, era como, ¿qué tiene en común Panda? El editor me decía, bueno, pero Panda, ¿por qué se caracteriza? ¿Graba un estilo particular? ¿Duró una época en particular o qué? Y yo dije, y son todos hits, era como desde Gilda hasta Charly García, hit de la música popular, ¿viste? Era como Claro. una locura. Y con toda la data que tengo, yo hago mucho un laburo de hemeroteca, que casi nadie hace ya hoy en día, pero voy a la hemeroteca del Congreso, en la calle Alsina, o a la de la Biblioteca Nacional en Recoleta. Incluso fui a la de legislatura porteña y busco siempre ahí suplementos sí de tal año. Tengo algunas digitalizadas en la web, está la Pelo toda su vida, la Expreso Imaginario. Y ahora está también la Cerros y Peces y la Canta Rock, alguna así. Pero más allá de eso voy al papel y a mí me gusta tener la data fresca del músico que cuenta que está por grabar tal disco y lo cuenta en una nota, ¿no? Como reentusiasmado, porque después veo si cambio o no los planes o cómo quedaron las cosas. O cuando el músico apenas termina de grabar, que dice, no, esto es el disco más importante de mi vida, y por ahí no pasa nada, ¿viste? Después con el diario del lunes. En caliente. Yo juego ¿no? eso, con el diario del Claro. lunes, como contrasto lo que el tipo pensaba o deseaba o planificaba con lo que pasó después. Entonces hago mucho ese archivo, que lo uso mucho, meto en las citas, juego con eso. Comparo al músico lo que decía antes con lo que lo entrevisto ahora y le cuento o lo contrasto ahí. Entonces tengo esa data, después tengo la entrevista con el músico en sí, si lo pude conseguir, si es accesible, y después tengo lo que yo escriba y haber entrevistado a todos los técnicos de grabación. Empecé con todos los técnicos, de hecho. Era con Mario Breuer en los 80, era Milka Gilabert en los 80, y cada técnico tenía como su etapa en Panda. Estaba buenísimo eso. Esa era un poco la base para después buscar a los músicos. Después escuchar los discos también, después ver los créditos, a ver si había un chistecito con músicos invitados, una data que había siempre ahí. O cómo cambiaban los nombres en los créditos, ¿no? Errores. Palta o Sí, errores. Estudios Palta, Charly García, o errores que había, o gente que no aparece en los créditos. Hay algunos discos que se graban en Panda y no aparecen en los créditos. Claro. Eso era lo más difícil. Claro. Así que mucha data siempre. Recién mencionabas a los técnicos. Y, Clave. Claro. Tienen su tal capítulo cual. cada uno. Pero te quería preguntar, mientras ellos te contaban las historias, ¿cómo era el semblante cuando recordaban aquella época? ¿No? Porque, Con por cariño. ejemplo, claro, con cariño, pero a la vez en el libro, lo que notamos, lo charlamos con Gonza, es que muchas veces el técnico lucha con esa historia de que se le convierte en un trabajo de oficina, ¿no? Sí. O sea, sobre todo le contamos a la gente, Estudios Panda llegó a tener 3 turnos y a veces los técnicos, para hacer un mango más, duplicaban, ¿no? Sus horas de trabajo, sus turnos. Eran como de 8 horas y por ahí metías 16 horas de laburo, o te ibas a dormir y volvías, algunos se bañaban y volvían, era medio así. En eso me quiero meter. Sí. Cuando vos los entrevistabas y te contaban esas cosas, ¿cuál era su cara, su rostro? Mezcla Era... entre cariño, entre lo intenso que era como esa época, ahí de los 80, eran jóvenes ellos, todos tenían entre 20 y 30. Hoy en día ni Mario Breuer no puede estar 16 horas grabando, 16 horas, digo, Mario Breuer, un tipo de 60 años que no puede estar todo el tiempo. En esa época eran todos más jóvenes, en la época eran todos grosos, era como, bueno, un día grabamos a Miguel Abuelo, después a Miguel Mateos, después a Melero y al otro día a Fricción. Era medio así, era pisadas de elefantes, me dicen. Eran todos figuras, ¿no?
Pero con cariño, muchos se ponían contentos porque son medio héroes anónimos, todos los técnicos de grabación, salvo los famosos, son como, che, vos grabaste, sí, yo estuve en Panda 10 años, me dice un tipo, ¿viste? Te cuentan todas las historias que tengo, yo le preguntaba disco por disco, ¿viste? Yo tenía un inventario de los discos grabados en Panda, ¿vos grabaste tal? Uy, sí, ¿te acordás de eso? Era como refrescar algo. Gente que no está habituada a dar notas, eso es lo bueno, que es como que no tiene tanto filtro, ¿viste? Te hablan con sinceridad, no se ponen el cassette como tienen otros. Entonces la verdad que era con cariño y en el caso de por ejemplo, Amílcar Gilabert me grabó Yendo de la Cama al Living y en los créditos es Charly García, Amílcar como productor técnico y Willy Turri en un par de temas que toca la batería. Eran ellos tres haciendo Yendo de la Cama al Living, o sea, no tengo más gente que esa. Mi fuente es eso y alguna revista vieja de Un Expreso Imaginario de Charly hablando de eso, ¿no? Pero tenerlo a Amílcar contando que mano a mano grababan con Charly, que a Charly no le gustó cómo quedó y lo borraron y volvieron a grabar Yendo a la Cama al Living, era como una locura, un privilegio. Sí, pero además hablando de Charly, el nivel de detalles que existen en los relatos de los técnicos justamente, esta historia de que Charly, sobre todo finales de los 80, principios de los 90, incurría en esa especie de me voy de excursión a Panda y me quedo hasta terminar un tema, un disco. Bueno, hay un capítulo que se llama 72 horas despierto. A vos que te gustan los títulos de esos, que es Charly grabando 72 horas seguidas. Claro, y los técnicos pasando, ¿no? Se iban y volvían o cambiaban o volvía el técnico y estaba todavía Charly grabando. Como decías, Mati, no quiero spoilear, pero la del emulator, Charly agarrando eso, chau, me lo llevo. Pero es una imagen tan vívida y acá lo voy a relacionar. Qué buenísima. Nosotros en la preproducción de esta charla lo que hicimos fue escuchar varias notas y hay una nota que vos haces con Sergio Marchi. Sí. Y en los libros justamente de Sergio Marchi, que sobre Charly, tamaño Biblia, ¿no? Tamaño gigante, tipo enciclopedia, él cuenta que era realmente así, que no era solamente en el estudio, sino Marchi que... estuvo ahí, por eso. Claro, yo lo cito a Marchi, de hecho, grabando Alta Fidelidad, que era el disco con Mercedes Sosa. Claro. Con Joe Blaney técnico, que se fue a la mierda, yo pues no se lo bancaba más. Pero Marchi estuvo justo en esas sesiones y yo lo cito a su libro de No digas nada. Claro. Así que él me haya entrevistado después es como que se cierra el círculo. Sí. Ahí. De hecho, vos le decías, vos estuviste vos ahí, era como yo te cito a vos. Eso. Nico, ¿cómo fue la dinámica con Miguel Krochik, el dueño de Panda? ¿Cómo, a ver, esto nace de una necesidad o de una, ganas tuyas de hacer un libro sobre Panda o de la editorial, se lo trasladan a él? ¿Cómo fue la recepción esa? Él a la editorial y la editorial a mí. Claro. Fue medio así. Yo tenía una vaga referencia que era un estudio muy importante, pero cuando me puse a ver todos los discos que había, dije, che, acá hay como una historia que nadie la contó. Cada tanto salía una nota como... una nota sobre la historia de los estudios Panda, así media suelta, ¿viste? Como, che, pero ¿qué más? Como 2 hojas de historia. Decir, acá se grabó Octubre, acá se grabó Yendo a la Cama al Living, acá se grabó Llegando los Monos. Yo con eso me divierto, pero un montonazo. Más que una nota de una revista, ¿no? Entonces lo del libro dije que bueno, vamos a fondo con eso. Hablé mucho tiempo con el dueño, años hablando con el dueño, porque el libro me llevó 2 o 3 años. Estuvo la pandemia en el medio, que no salían muchos libros. Y me facilitaba contactos, me decía habla con tal, me daba nombres. ¿Cómo es él en el trato? Porque en el libro se lo presenta como un personaje, es el más importante, ¿no? Sí. Porque es el factotum de los estudios, Miguel Krochik, pero también se lo presenta como un personaje intenso, un tipo que estaba en todos los detalles, casi al control de todo, ¿no? Omnipresente. Ahí va. Sí, está en todos lados. Lo bueno y lo malo. Está siempre ahí metido, porque es el dueño, porque gracias ¿Sigue siendo igual? Sí. Y gracias a su obsesión y a su detallismo se compró todos los equipos de moda, estuvo al día. Y después es un músico que está siempre ahí, que los músicos te dicen, te viene ahí como a cortar el clima, muchas veces te dice. Es como el tipo que te dice, bueno, vamos cortando, te apaga el aire acondicionado, esa cosa como nos vamos cerrando. La canchita de fútbol 5, ¿no? Claro, te apagan las luces, bueno, pasa eso, te lo cuentan muchos músicos. Típico del dueño en lugar, que tenés que, bueno, vamos cerrando el boliche, digamos, ¿no? Pero claro, a Chabán también le pasaba con la cantidad de cerveza que vendía, si no vendía alcohol. Era un poco mi Chabán, digamos, era como el personaje central dueño, tener su testimonio estaba buenísimo. Y lo metí en casi todos los capítulos, de alguna forma siempre está ahí dando vuelta, con más molestia o más admiración. Hay un par de músicos que lo inviten a tocar, que es muy divertido también, de cuentos borgianos, con Abril Sosa que lo inviten a cantar, pero el tipo está del 82 hasta el 2020, está Krochik, eso es divertido también, es un personaje en el libro que está siempre. Sí, bueno, Abril nos contaba cuando vino al podcast
sobre Richard Troilo, que le ponían las cintas para hacer mudos los platos y que ellos le decían, ¿qué estás haciendo? Y el tipo estaba, Abril lo definió como que está inventando el futuro, por lo menos en la Argentina, ¿no? Toda una data que ahora es mucho más fácil de conseguir, pero en ese momento era prácticamente imposible. Troilo grabó Cuento Decapitados, justamente, Claro. que falleció, lo llegó a ver en obras la presentación de Cuento Decapitados y después falleció. Y Abril siempre y Fernando Ruiz Díaz se lo recuerdan con mucho cariño. En Panda se lo recuerda con mucho cariño, tiene ciertos discípulos también. Claro, total. Aparte que fue un tipo que domó el primer Pro Tools Sí. Que llegó acá al país, ¿no? En 2000, Porque- año 2000. Claro, porque fue una especie de híbrido en esa época. Bueno, el disco de Catupecu fue uno de los primeros que se grabó con esa. No, respecto a lo de Croce, yo desconocía su faceta como músico, que incluso había sacado un disco a comienzos de los 70. Gilmar. Gilmar, del famoso acusticazo. También. Y yo creo que también un poco eso se termina viendo en la historia del estudio, porque no era, Sí. un improvisado que tenía plata, abrió un estudio y dijo, bueno, a ver qué pasa. Era un tipo que le gustaba la música, venía del palo. Por eso lo destaco a pesar de que el tipo molesto, lo que fuera, era músico que puso un estudio de grabación. Que Claro. es un cocinero que pone un restaurante, Exacto, eso es lo lindo. claro. Alguien que te gusta el género, que no es un negocio. Tal cual. Se nota y, eso. Y estaba bueno también que estas historias siempre salen, ¿no? Estaba toda la familia involucrada porque cuando él agranda el estudio estaba su mujer al mando de la obra. Y el papá bueno, tenía estudio en el fondo. Ahí va, El padre. eso. Bueno, ¿Sabés pienso qué? que Lerner también tuvo su estudio, Fito Páez, está bueno el músico cual. mejor que arma su propio Sí, emprendimiento, digamos, ¿no? Sí, tienen otro Un conocimiento. detalle nomás de melómano que lo quiero preguntar. A ver. Cuando te metiste a escuchar los discos, ¿fue Sí. streaming? ¿Fue con el formato físico? Un poco de todo. ¿Una mezcla de todo? Entre lo que tenía en casa, lo que tenía en vinilo, lo revisaba y lo rasqueteaba a full. Estudios Palta, justamente me habían dicho que Charlie le quería poner Estudios Palta a Estudios Panda. Y fui a mi vinilo, que lo tengo ahí, edición vieja de Yendo a Cama Living, y dice grabar en Estudios Palta. Dije, qué guacho, puse el Estudio Palta, le puse el nombre que quería a su estudio. ¿Viste? Vas a grabar a Ion y le pones estudio. El estudio Bomb, el estudio. Y mientras escribías, escuchabas el disco in situ. Hubo vinilo, hubo YouTube, hubo streaming, hubo cassette, hubo de todo, lo que podía. Pero sobre todo buscaba los créditos. Y los que no tenía los buscaba en Discogs o Mercado Libre. Mercado Libre me ha salvado un tipo que vendía tal disco que yo no lo conseguía, lo que fuera. Y para ver los créditos, ¿viste? Claro. El arte de tapa, ver quién lo grabó. Lo grabó Mario Breuer, listo. A Breuer le pregunto de tal De disco. tal disco. Qué buena data, porque los fans, los melómanos, la gente que lee el libro, son preguntas que nos hacemos. ¿De dónde sacó este dato? ¿No? Y ahí está contando. Tal cual. No, yo me quedé, perdón que Muchos vuelva, CDs ¿no? también, ¿no? Obvio. A esta historia que conté, la de Charlie con llevándose el emulator. El emulator. Contémosle a la gente que es el emulator. Claro, era uno de los primeros sintes, sí, digamos, un que... grande que había en ese momento. Sí, me acuerdo. Una mesa ratona, Una man. mesa ratona lo usaba Ese mucho, tamaño. bueno, Depeche Mode, por ejemplo, lo usó usaba, mucho en sus claro. comienzos y un montón de bandas sin pop de aquellos tiempos. Pero digo, ¿cómo cambió todo, no? Que el músico se quería llevar el teclado donde tenía seteado el sonido, que hoy te lo llevas nada, en la nube directamente. En la nube, claro. Bueno, en base a eso también los técnicos que lo primero que le enseñaban era cómo cortar y pegar la cinta. Claro, tal ¿no? cual. O Calamaro contando en la época de la hiperinflación que había cortes de luz programados No. y había que esperar. Había que esperar Sí. 2 horas para Y retomar. la bomba de la AMIA que también tembló en Panda. Tembló en Panda. Digo, Es todas las verdad. cosas argentinas, las argentinidades, Claro. inflación, atentados. Tremendo. ¿Cómo repercuten en el estudio de grabación? Me voy a salir un poco del libro de Panda para irme al anterior, a más o Recién menos lo bien. nombraba Chabán. Sí, bueno, Nico. así que podemos hacer un link, ¿no? Está todo relacionado, tanto Cemento como más o menos bien, y el indie Y el de Acatupecu, que es en Panda. y el de en realidad. Catupecu, Tal cual, y el indie Cemento también. post-Cromañón, porque, bueno, hace poquito entrevistamos a Andy Alberti y nos dijo una frase que a mí me quedó retumbando mucho, con la cual coincidí, que dijo, palabras más, palabras menos, la felicidad en Buenos Aires se terminó en Cromañón, dijo. Y acá somos 3 personas más o menos de edades un poco similares que hemos curtido el under, ido a ver bandas, yo por lo menos desde también bastante tiempo atrás. Me gustaría saber si coincidís con esto, después de haber hecho el libro y la investigación y demás. Por lo menos nosotros lo vemos que fue una bisagra eso. Sí, obvio. Que cambió todo. No sé si la felicidad, porque yo seguí yendo a shows desde el 2004-2005 hasta la semana pasada y los vivo con mucha felicidad, si querés, si hablamos en esos términos. Sí. No es que de repente se puso todo bajón. Por ahí ese 2005 sobre todo era todo bastante oscuro. Obviamente los shows eran más tranquilos y todo era
un poco más reflexión, y en los shows de estadio no se prendían bengalas o se las hacían apagar. Me acuerdo la renga, me acuerdo las pelotas que le hicieron apagar las bengalas. Fue un poco más pasivo todo. Cambió todo, cambiaron los géneros musicales también. Hoy en día está más de moda el trap, que no es tan rockero. Y si uno ve Lollapalooza, estaban todo el tiempo los traperos diciendo, che, cuídense, cuidado, que no hagan tanto pogo, ¿viste? Sí. Era como, che, todo re tranquilito, ok. Y de hecho la situación de pandemia, que no había recitales, era medio post-Cromañón también. Es verdad. El 2020, por otra situación, obviamente. Incomparables, pero 2020 no había recitales. Era, che, ¿qué hacemos este fin de semana? Ahí se me fue la felicidad. En el 2020 y un poco verano 2005, obviamente, que no había shows tampoco. Pero para mí sigue habiendo cosas muy interesantes, la verdad, y sigue habiendo ciertos lugares o ciertas cuevas que todavía pasan cosas para poner ojo. Con lo que vos decís se me ocurre pensar que quizás en esos casos no tan traumáticos, lo que viene después es como una reinvención. Porque vos, eso es lo lindo. En Más o Menos Bien... Después de tocar fondo tenés que... Claro, pero mencionás lugares de los que te hiciste habitué. Matienzo. Exacto. Zaguán al Sur. El Zaguán. Aparecieron esos lugarcitos también, esos mini cementos que está bueno. Salón Porredón, que todavía sigue, obviamente. He visto buenas cosas. La verdad que uno me pone con... Hay movida siempre. Por eso mi libro, el del indie, es como un mapa de che. Siguieron pasando cosas buenísimas para el que diga que el rock murió, que ya no existe más, lo que fuera. Andá al Zaguán, andá al Festipulenta, había bandas nuevas de gente de menos de 30 años haciendo... El Tío Bizarro. El Tío Bizarro, Pura Vida en La Plata. Esos lugares pasan cosas muy interesantes. Sí, quizá también lo que cambió un poco es que ahora depende más de uno, quizá el investigar uno, a ver qué está pasando. Y antes quizá lo tenías más... a la vista, digamos. Quizá tenían otra promoción de los medios y demás, entonces uno se enteraba. Sin ir más lejos, Gonza... Hay tanta data hoy en día que tenés Claro, pero sin ir más lejos, quizás un signo de los tiempos, y esto pasó... a ver, quiero ser, digamos, muy cuidadoso en el dato que voy a precisar, porque mucha gente entiende que... Esto, ¿no? No todo el mundo leía el Sí de Clarín. Hay gente que lee el No de Página 12 o la Rolling Stone o cualquier otro ejemplar de cualquier publicación. Pero la otra vez Andy Alberti justamente nos decía, si no salías en el Sí de Clarín en una época, no existías o no te iba a ver nadie, como una forma de ejemplificar de que había ciertos medios que traían data. Y con la tecnología eso se fue perdiendo. Entonces, esto que vos decías, antes vos ibas al suplemento y veías qué lugares y qué bandas. Estaba más monopolizado. Y ahora ya ni sale el suplemento. O sea, sí, no existe más el sí. No. Hace poco dije, che, ¿qué puedo ver el fin de semana? Dije, che, no encuentro una página, alguien que me reúna todo lo... Era obligado, era el viernes ver qué hay, era así, era ver qué hay el fin de semana, el sí de Clarín y había algunas cositas más, pero el sí era la Biblia. Claro. Te tocó trabajar ahí. En el sí estuvo muchos años, como 8 años, fue las mejores notas que hice fueron suplemento sí. Muchas notas de tapa, notas importantes. Era algo que, no por el sí de Clarín, ni por un medio en particular, era algo que soñabas de chico, o sea, como el tipo que sueña con tocar la guitarra en un estadio, ¿para vos era eso? Yo tenía en mi cuarto un corcho, de esos corchos que pegás adolescente con recortes, y tenía recortes de diario, y gente que después fueron mis editores o mis amigos. Por ahí no los conocía, me gustaba esa nota, los Sex Pistols, pero me gustaba el punk, y me acuerdo la colgué, Cadena Perpetua, Ataque, cosas así, y después terminé laburando ahí. ¿Y estar ahí adentro era como te lo imaginabas? O... Yo estaba freelance y no estaba como en la redacción todo el día, pero la verdad que estaba buenísimo, sí, era medio un plan alta fidelidad, la peli Casi Famoso. Claro, como Casi Famoso. Estaba buenísimo, sí, me acuerdo un viaje al Cosquín Rock, me acuerdo de ir todos en un micro, todos los periodistas a cubrir el Cosquín Rock, de quedarnos por ahí varados, trabados en el puente de Juan B. Justo. Me acuerdo una vez que llovía, que se inundó todo Palermo, volviendo en Cosquín. Quedamos varados en el puente de Juan B. Justo. Cuando existía el puente de Juan B. Justo, ya no existe más, el puente. Y quedamos todos varados ahí, y la gente salía de los autos y charlabas con el colectivero, estaba Vitico, estaba un montón de bandas, todos ahí trabados. Un poco de aventura, suplemento sí, muchos años copados, y después Rolling Stone también publicaba seguido en Rolling. Sí. Diferentes entre sí, las reacciones, el ambiente. Sí, y los periodistas también. Bueno, Pablo Llanton, ¿no? Estaba en el sí. Pablo Llanton. Ahora está en la revista Viva. Ahora es mi editor en la revista Viva también. Se siguen uniendo los mundos. Sí. Y antes José Bellas en el sí. José Bellas. Bueno, me acuerdo alguna de tantas historias también de lector, ¿no? Del sí. Y también, obviamente, de coleccionar algunos, como salía algún artista que me gustaba en tapa. Me acuerdo la primera noticia foto
de Miranda, que vi fue en el Sí, cuando no tenía ni la menor idea de que existía una banda, se llama Miranda. La hizo Janton. Una foto de Ale con Juliana, creo que era, anunciando. Dijo, y me acuerdo que lo fui hablando del indie, del under y cómo cambió todo. Fui a la Cigal, a la vieja y querida Cigal, que existe todavía, pero bueno, a la primera, ¿no? Se mudó. Se mudó ahí en 25 de mayo Sí. a ver a Miranda, que nunca los había... Que eran quinteto, supongo. Estaba Juliana, Ale, Bruno, y no me acuerdo si estaba el Monoto, Lolo. No, Monoto no estaba. Monoto. Esto antes del primer disco. Ese cuarteto, sí. Era un cuarteto. Y no me olvido más, que llegué primero, me costó porque no era algo, no era Ale, la verdad que no se veía habitualmente un tipo así con ese estilo. Y no me olvido más la gente bailando arriba de las mesas. Yo dije, ¿qué es esto? Evidentemente la gente que ya los conocía, amigos y demás, ¿no? Digo, ¿qué es esto? Acá hay algo. Bueno, después fueron lo que fueron, ¿no? Pará, ahora que lo mencionás, Gonza, me acuerdo de una también. Ahora te voy a preguntar si ya estabas trabajando o no en la redacción, año 2003, en el Sí de Clarín. Ok, no. Habían sacado en el suplemento, me acuerdo patente, en la tapa. Miranda Tipitos. Miranda Tipitos. Sí, pues Miranda tocaban en versus el mismo Tipitos, teatro. claro. En el mismo fin de. Entonces Sí, era verdad. una forma Dividida, de... la tapa compartida. Exacto. La das vuelta, creo. Exactamente. Sí, me acuerdo. Estaba en secundario, me acuerdo de verla. Exactamente. La época de brujería era. De brujería. Bueno, ponían a Tipitos como una banda exponente de lo que había sido el rock chabón, pero en realidad ya después Tipitos se fue más para el lado cancionero. Yo particularmente nunca lo vi como rock chabón, pero digo, también adentro me acuerdo que había unas reseñas para Adicta y demás, como que Entre Ríos. Sí. El nuevo pop diciendo, argentino. El nuevo pop argentino, esto es lo que viene detrás de Miranda. Sí, yo era... Yo fui a ese show de obras, 2004. Excelente. En Cemento también se hacían, Sí. me acuerdo haber ido a ver a Miranda, Adicta. a Cemento, que apareció Chabán en el escenario desnudo en un momento. Leo García también tocó. Leo García, yo te recuerdo con mucho cariño, siempre le cuento a Mati, yo era muy fan del sello Índice Virgen, de comprar Sí. los discos, coleccionarlos, ir a ver a las bandas. Por eso siempre Entre Ríos era. Entre Ríos, Victoria 1000, bueno, Los Látigos, Muy Adicta, no todos de Índice Virgen. Saludo pero- para el no. Tano. el Tano. Frágil Discos estaba, había varios sellos. Proyecto Verona, me acuerdo. Proyecto Sí. Verona, sí, ¿cómo que no? Los he ido a ver al Teatro San Martín, me acuerdo. Una época que recuerdo con mucho cariño. Pángaro. Sergio Pángaro, Esa muy Bacarat. Y por eso yo hace hincapié en esta frase, volviendo a lo que decía Andy, porque yo por lo menos en lo personal, no es una apreciación mía, lo recuerdo como con mucho cariño, que era como una época incipiente, ¿no? Que salía el nuevo pop argentino, que se le decía, que después ya, obviamente, parte por Cromañón y parte porque también cambia la industria, ¿no? Ya no volvió a suceder algo así. No, pues recién mencionabas a Miranda, esa ruptura que tuvo Miranda dentro del movimiento rock, que hasta ese momento era salir de los 90 y que aparezca un personaje, por decir la banda en sí como un personaje, venía a romper cosas. Sí. Y hoy por hoy son todas cosas que están súper aceptadas. Sí. Miranda quedó como la cabeza de ese movimiento. Yo, de hecho, los entrevisté el año pasado y le dije, che, todas estas bandas que quedaron medio en el camino, o se fueron perdiendo, o separando, o la muerte de Toto, qué sé yo. Y decía, como, ¿qué quedó de esto? ¿No? Porque quedó Miranda. Y ellos me decían, quedó como cierto espíritu de esa época, de algo nuevo, todavía algunas cosas que continúan. Pero la verdad que sí, que Miranda era. Ya cerraba esa fecha de obras, me acuerdo, Miranda. Sí. Ese festival de Sí. obras cerraba Miranda, ya se perfilaba como más arriba, así como Babasónico fue la cabeza de las bandas alternativas también. Tal cual. Y con Jessico termina de despegar. Miranda, a partir de ahí, tuvo su gran. Después viene el segundo disco con la guitarra de Lolo encima. Sí, yo recuerdo. Explota más todavía. Recuerdo haber ido a Luna Park a ver la presentación del segundo disco, que ahí fue también como un Sin quiebre. restricciones. Sin restricciones, y me senté, no lo digo más, y tenía niños y niñas de 7 u 8 años con los padres mirando. Y dije, acá algo cambió. Dije, Es que obviamente sabía- no era la misma banda que iba a ver No, yo. pero además estaba metido Polka en la producción, sí, sí, ya había sí, de sí. ser una banda para toda la familia, o sea, Sí. eso se armó. También recuerdo, no sé si ustedes lo perciben en la redacción, esta cuestión que de afuera se vislumbraba ese Adicta versus Miranda. Como Exacto, que eran te iba a decir eso. Sí. ¿no? Los Nada que dos ver, barcos igual. que iban ahí adelante a ver quién De hecho, llegaba más Rudy lejos. cuando habló con nosotros, palabras más, palabras menos, dijo que a ellos no los favoreció para nada eso. No, la verdad. Como banda en sí, porque dice, primero y principal, porque no teníamos nada que ver, eso es lo que dice Rudy. Pero bueno, este tipo de notas, Sí. de ponerlos en un colectivo y demás, para la gente era un poco Sí, lo mismo, ¿no? a mí me gustaría hacer un paréntesis que estamos hablando del indie, porque acá tenemos 2 discos de Rosario Blefari, por lo menos para mí,
quizá el personaje femenino más icónico del indie argentino. Obvio. Y Suárez como banda, si bien no grabaron en Panda y demás, pero bueno. Algunas cositas de excursiones. Ah, sí, bueno, ahí está el Unas dato. batas, creo. Me gustaría nombrarlos también, porque me parece, no sé, Nico, Mati, si ustedes coinciden, que fue una banda, bueno, con ese regreso cortito que tuvieron hace unos años, ¿no? En el Conex. En el Conex, sí. Me parece que fue una banda que también marcó una época, ¿no? En los 90, que incluso fueron a España y demás. Por eso no quería dejar de nombrarlos dentro del contexto que estamos hablando. Sí, fueron en los 90 la banda así alternativa, como Fan People también, entre lo artesanal, entre el hazlo tú mismo, que influenció mucho después al Mató, a un policía motorizado en los 2000, a 107 Faunos, a Bestia Bebé. Suárez y Blefari son claves de ese rock antisistema, digamos, por fuera del sistema. Tienen 4 discos geniales. Ella grabó en Panda 2 discos solistas, justamente los que los veo por acá. Grabó Misterio Relámpago y después también grabó como reversiones en las mismas sesiones. También grabó un disco acústico con las reversiones Relámpago. Y la entrevisté en su momento, hablamos por mail. Y me hablaba con mucho cariño de que para ella Panda era demasiado arriba, era como muy mainstream para ser una banda tan indie como era Suárez o ella solista. Por eso grabó dos discos en uno, como que hizo precio, ¿no? Encima es el disco que Misterio Relámpago de mis preferidos, de ella solista, que lo veo por ahí. De mis preferidos, medio Ese es de las versiones. Es de las versiones. Misterio Relámpago me encanta, es medio punky. En vivo estaba buenísimo esta etapa de ella, medio con trío. Y muy importante, dentro de las mujeres que graban en Panda, ponerle Fabi Cantilo grabó Detectives, Hilda grabó con Man Ray, Celeste grabó Me Vuelvo Cada Vez Más Loca. Todas las grandes exponentes han pasado por Panda también. Bueno, de hecho ahora se editó en vinilo el último disco de Rosario, que solamente estaba en formato digital. Es verdad. Salió en vinilo, Sector Apagado. Me quedé con una frase que dijiste antes, Mati, cuando le preguntabas a Nico esta cuestión de como así como el músico quiere tocar. Claro. ¿no? En algún momento creo que fue 90, 91, cuando Divididos dijo que los periodistas en realidad eran como músicos frustrados. Sí, y en realidad, claro, ¿no? había La canción como... Paraguay. Ahí, sí. Exacto, el periodista de rock que se muere por tocar la guitarra, por tocar en el escenario. ¿Te pasó eso alguna vez de decir quiero estar ahí arriba, tocando con esta banda en particular? ¿Alguna? Yo toco la guitarra de pendejo y tengo algún que otro disquito en Spotify, o toqué con amigos en algunos lugares y hago ciclo de poesía. Yo tengo muchos libros de poesía, recito mucho y esa movida. Y nunca se me dio por tener así banda, nunca me lo tomé Claro. muy profesional. No me siento músico frustrado Sí. y nunca me lo tomé muy profesional, como ese es mi sueño, tocar ahí. A mí me encanta escribir, me gusta la escritura, la flasheo por ese lado, digamos. No es que miro músico y quiero ser como él. Vos sabés que cuando leí eso yo pensaba también en Petinato, ¿no? Porque compañero de Las dos Moyo, cosas. claro. Sí, sí. Siempre se dijo como que había dentro de Sumo una especie de polémica por la inclusión de Petinato, porque Sí. más allá de lo músico de Petinato en sí. Es el ejemplo de músico y periodista. El Petinato es como encima en el Expreso Imaginario y tocando en Sumo, es una gran banda con un saxo que es re importante encima. Claro, claro. Petinato, para mí, esa doble función me parece gloriosa. Claro. El Morrissey argentino sería, ¿no? Que fue periodista también, después músico. Tal cual. Lo que pasa que con la crítica esa de Moyo yo pensaba, digo, bueno, es prácticamente un palo directo para Peti. Siento la virome en mi espalda, ¿no? ¿Viste la canción? Claro, El periodista que se muere por tocar. tal cual. Te quería preguntar, vos sacaste el libro más o menos bien, Sí. vamos a decir un promedio, hace 4 años prácticamente, ¿no? 2018. 2018, ahí va. En ese momento, o en la prensa que estabas haciendo en ese momento, dijiste que pensabas que era el momento donde el indie iba a despegar, que sentías eso. Hoy, 4 años después, ¿cómo lo ves? Estaba en un buen momento del Mató, los espíritus, como las grandes cabezas, y después creo que se pinchó bastante. Apareció otra movida más, otra camada que yo no llegué a agarrar en mi libro, pero que era Usted Señálamelo, Perras on the Beach, y después algo más popero tipo Louta, y después ya aparece el trap. Entonces mi libro como que captó ese momento, registró ese momento. El Mató estaba por tocar en el Malvinas, toca en Malvinas Argentinas. Los espíritus tocan en Malvinas, el Mató toca en Atenas. Pero nunca llegó a ese momento de tocar en River, digo,
tocar en obras, Luna Park no hizo. Creo que el movimiento, el de trap, después se lo terminó morfando. No, un poco. Aunque sea público distintos o edades distintas, me parece que... Lo que dice Nico, un poco para sumarme a eso. En algún momento yo percibí, hablando de esta cuestión de, como decía yo, aquel momento índice virgen que era el nuevo pop argentino. En un momento percibí hace un tiempo que había como... Empezaban de vuelta, usted señálemelo, estaban los bandas chinos que estaban todavía. Bandas, me olvidé. Barco. Varias bandas que decían, bueno, se está generando algo. Tuvieron su momento, ¿no? También, y también sentí eso, puede ser por la música urbana quizá, de que de repente, si bien siguen tocando, sacando discos y demás, como que se les cerró cierto camino. Sí, igual pienso que, no sé, Bestia Bebé no va con nada trapero, digo, el que escucha Bestia Bebé o el Matón, por ahí no escucha Kazu o Nicky Nicole, por edades inclusive distintas, ¿no? Pero sí, me queda la duda que hubiera pasado si hubiera seguido creciendo el movimiento, esa escena, o cuál era el techo, por ahí el techo era ese, no sé. Claro. Es que el Matón no va a tocar en River, no es una banda popular de banderas y que vaya a tocar en River. Entonces por ahí el techo es un Luna Park, Obras, Malvinas Argentinas, que estamos cerca. Siempre pongo el ejemplo de los Babasónicos, a ver, la banda quizá más mainstream dentro del pop rock argentino. Toca en el Luna Park. Toca en el Luna Park, siempre Obras. decimos eso. Nunca, al menos acá en Argentina hablo, ¿no? Quizás es por una cuestión del género. El pop rock acá, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Llega hasta ahí, ese es el Llega techo. hasta ahí. Pero buen techo, digo, no como la limitación, sino que ese nivel está bueno. Sí. Hacen Obras, Luna Park, Movistar Arena, Sí. que es un lindo lugar también. Entonces, lo de esto que me digo, la cena por ahí, el techo era eso, tampoco Sí. podía seguir creciendo mucho más, por ahí ya estaba en un buen momento. Claro. Sigue estando, el Mató sigue estando, tocó con Jeva después también el año pasado. Yo quiero preguntarte, si tuvieras que hacer una conclusión propia, viene Sí. por ahí. Sí, no sé cuánto más hubieran crecido esas bandas. Por ahí tienen su techo de por sí. Rosario Blefari, Fario Suárez también tienen su techo. Son sus maestros también, o Sonic Youth, digo, qué sé yo, bandas de afuera, Pixies, la que fuera, alternativas. No son bandas preparadas para que te llenen un estadio. Tienen sus propias limitaciones. Entonces me parece que está bien que llegue hasta ahí y no sé cuánto le compite el trap hoy en día. El Mató le sigue yendo bien. El Mató, el Bestia Bebé, los Espíritus, las ligas menores, son bandas que siguen igual bien, no es que de repente se separaron o tocan para menos gente. Tal cual. Creo que van por caminos distintos, pero que hoy en día un pibe joven es más trapero, obvio, es lo primero que va a escuchar. Lo que te quería preguntar, Nico, es por qué una persona que escucha, por ejemplo, El Mató, Viva Elástico, Bestia Bebé... Yo, básicamente. Por eso, digo, ¿por qué? ¿Estás hablando de mí? La curiosidad es por qué escucharía trap. Porque Por uno, eso, porque es uno distinto. cuando escucha, digamos, los géneros son distintos. Acá en el podcast Sergio Rodman dijo, el trap es el trap, el rock es el rock. Sí. Un poco lo mismo dijo Andy Alberti, un poco lo mismo dijo Abril Sosa. Vos, que tenés un laburo que entre comillas, te obliga a estar en conocimiento de varios géneros, a veces te gustan, a veces no, pero tenés que saber de qué vas a hablar o qué está pasando. La curiosidad es saber, bueno, ¿cómo se puede relacionar el rock con el trap en un pibe de 20, de 25 o mismo en una persona como vos? Bueno, mi próximo libro va a ser sobre el trap entonces, ¿no? Creo que hay unos puentes. Woz es un rapero freestyler que une con la generación del rock. Por eso se sacó la foto con Sky, o le cae bien al Indio, o tocó con Andrés Ciro, o con Divididos. Hay algunos puentes. Catriel también, que Catriel viene de banda rockera también. Y Nicky Nicole por ahí es más canción. También, me parece que hay algunos que conectan esas dos cosas, esas generaciones. Pero después están los más traperos más duros, tipo Duki, más trap, digo, ¿no? Duki. A mí me gusta mucho Dillon también, que es bastante rockero. Entonces, para mí son mundos bastante distintos que a veces se tocan. A veces en los festivales, en el Lollapalooza, hubo trap y hubo rock, hubo electrónica, hubo de todo. Ahora el Quilmes Rock me parece un buen ejemplo, que justamente está Trueno. Y también está Eruca Sativa, qué sé yo, Dividido, Fito. Está... ¿Quién más? Está Lara 91 acá. Está Litkila. Yo siempre estoy con las orejas paradas a ver qué está pasando. Eso, obviamente, no es que digo el trap es una mierda. Digo, che, a ver qué onda. Fui a cubrir el Buenos Aires Trap hace unos años. Entrevisté a Kazu también. Me interesa saber qué piensan los jóvenes. Mirá como digo, los de 20 y pico, los de sub-20 incluso. Che, mira, están escuchando esta movida. Como, bueno, a ver qué onda las letras, a ver qué onda la estética. Y trato de ver si hay
cruces, ¿no? Algunos links, como Woz, que tiene el tema Luz Delito, que tiene el riff de Luz Delito. Digo, bueno, este pibe como que agarró algo. O el disco de Catriel que empieza con el tema de Luna de Miel. De Luna de Miel, con el de los Beatles también. Digo, este chabón agarró algo como del siglo XX, ya suena como la arqueología, ¿no? Del siglo XX, y lo puso moderno. Después que esos son los artistas que valen para mí, de hecho, los que cruzan mundos, etapas, siglos. Claro. Y si yo te pregunto, por ejemplo, recién mencionábamos a bandas indie que tienen como bandera, bueno, las violas, la formación, pero sobre todo las melodías, ¿no? O sea, esas dulces melodías que tienen el clímax en el estribillo y demás. Es lo que menos me gusta del trap, que no tiene canción. Eso te iba a decir, porque, digamos, tenemos más o menos, somos de la misma generación, tenemos más o menos la misma edad. Y la pregunta que siempre subyace cuando sale este tipo de charlas es cómo una persona que escucha, por decir, Viva Elástico o Barco, de repente pasa a escuchar a un tipo que no hace melodías, sino que hace un fraseo vinculado con el rap. Es una pregunta absolutamente curiosa. En tu caso, ¿cómo lo relacionás? Por ahí por las letras de los raperos, que no tiene tanto melodía y cosas, pero digo, mira cómo en ese rapeo tan rápido, o incluso la improvisación, si es un freestyle, cómo metió tantas cosas y tantas frases, y digo, mira qué ingenio. Uh-huh. Por ahí me meto más por el ingenio de las letras, después las bases son todas medio parecidas, después le falta banda, por ahí la mayoría no tiene banda. Uh-huh. Entonces por ahí y más por la actitud también. Digo, mira este chabón, está como agitándola como la agita Ilia Kuriaki, que me encanta Ilia Kuriaki. Entonces digo, a Ilia Kuriaki también le han caído en los 90 diciendo, mira estos chabones pibitos que se hacen los norteamericanos, ¿viste? Le han caído, digo, no puedo caerle a un pibito de ahora, no le caigo con el hacha, digo. Ahí voy a hacer mención a un amigo en común que tenemos, que es Gustavo Sala, que estuvo... Que no le gusta nada el trap. Pero pienso que Ilia Kuriaki tiene la parte de rap, tiene canción. Por eso, como que Ilia Kuriaki encontró su evolución, que por ahí la encuentran. Sí, de hecho en el Lollapalooza, muchas de las bandas que tocaron, lo hemos comentado. Sí. Yo le decía a Gonzalo, digo, siento que el espíritu de Ilia, que nunca fue masivo, o sea, nunca fue de esto que estamos hablando, nunca pasó por ahí del Luna Park o de obras, y que les costó un montón. Pero sí fue masivo en Chaco en los 90, digo, la Barajame sí era un tema que estaba. Masivo al nivel Babasónico, Soda, Redondo, La Renga, Divididos, o sea, no tocó ese techo quizás, pero porque tampoco era a donde apuntaban. Y hoy por hoy en el Lollapalooza hubiesen sido, digamos, la cabeza de cartel, porque son como los padres de esta nueva generación en un punto. Yo los vi en un Lollapalooza, estaban en el escenario chiquitito, claro. No eran los principales, los vi hace unos años. Claro, a eso me refiero. No, es una banda que tiene su tope también, porque es una banda alternativa, digamos, más que Luna Park, que los he visto también. No me veo en un estadio River cantando Barajame, ¿no? Claro. Tiene sus limitaciones, pero sí alguna canción que estén cantando los chicos hoy, por ahí sí. Y el tema de Trueno tiene una cita a mover el culo, por ejemplo. El último tema de Trueno, que tiene el pasito del baile. Claro. Tiene una cita muy obvia a mover el culo. Pienso Ilia Kuriaki de Fabrico Cuero 91 hasta Chaco 95 versus Oleche, es una evolución tremenda, y sí encuentran canción. Tiene el Unplugged también, ¿no? Sí. Es una banda que encontró su canción. No sé si todos los pibes de ahora van a ir a un formato canción, pero sí pienso que Woz pegó mucho, porque tiene canción, melodía, tema canguro. Nicky Nicole también, ¿no? Te hago dos rápidas, volviendo a lo de Gustavo Sala. Gustavo Sala dijo... Lo quiero mucho a ese muchacho. Sí, amigo de la casa. Gustavo dijo que él siente que hay mucho miedo a la crítica. Vos recién decías, no le voy a caer con un hacha a un pibe que recién empieza. Sí. Entonces, se me ocurre relacionarlo también con otra curiosidad que tenemos, que es que antes a una banda se la medía en retrospectiva a partir del tercer disco. Como que el tercer disco era definitivo, ¿no? Ahora no existe eso, ¿no? Bueno, por Nadie eso, llega al tercero, creo. Claro, ¿es un fenómeno que tiene que ver con las redes? ¿O por qué alguien saca un disco debut y de repente tocan Lollapalooza y todo el mundo conoce sus canciones? ¿Cómo entendés un debut, por ahí son un par de singles. Sí, cambiaron mucho los tiempos y la forma de consumo, no estoy diciendo nada nuevo, entre las redes sociales, Spotify y demás. Y por ahí con un par de temas sueltos antes de un debut, que debut hasta suena viejo, un disco debut, como un álbum. La peor. Placa. La placa. Claro, es su primera placa. Hoy no existe tanto eso, y por ahí con 2 o 3 singles copados te puede ir muy bien. Pienso Dillon, de hecho, que Dillon era un rapero que le iba muy bien con un par de singles y después sacó un disco llamado Postmortem el año pasado y la pegó mucho. Sí. Pero ya venía con temas sueltos. Pienso a Bizarrap, que no tiene ningún disco y es el más escuchado del mundo casi.
Claro, tal Sí. cual. Son todas sesiones y temas sueltos. Y Yo creo que y esto rompió con todo. Lo hemos hablado también. Generalmente los grandes movimientos musicales, como está sucediendo ahora, también vienen acompañados de cierto cambio social. En este caso, obviamente, las redes sociales vienen de la mano. Sí. Me parece que quizá no hubiera sido uno sin el otro, digamos. Bueno, Sergio Rodman me ha dicho una vez alguna frase que me ha quedado, que la historia de la música es la historia del formato, del consumo, de cómo se consumía música. En los 80 era vinilo, cassette. El cassette te permitía como mezclar temas, tus propios temas. El CD también, el CD con el track oculto, bandas que venían con el track oculto. Sí, tipo Nevermind, digo, que no se puede hacer eso, ya no se puede hacer. Hoy pones en Spotify Nevermind, creo que el último disco es un track, ¿no? Sí. Supongo que... Sí, bueno, Soda. O Numeral, el de Fuerza Natural. Que Tal también- cual. Y Soda lo hacía mucho en Sueño Estéreo, el track Sí, interactivo. sí, A veces sí. traían un video si era CD-ROM. Catupe Sí. Cumacho con Cuento Decapitados también Exacto. venía con I Feel You. I Feel You, de Pech. Feel You, Sí. claro. Y el caso más loco es el del otro yo, que me acuerdo que tenía 69 tracks por el tema Mami 69. Sí. Eran como 12 tracks y después venían todos silencios, 13, 14, 15 hasta el 69, que arrancaba el tema Mami 69. Eso digo, no se puede hacer tampoco hoy en día. No. No, esto está completamente fuera de guión, vamos a decirlo. Pero no, se me van surgiendo temas Ya a no la hay cabeza. guión, ya no hay guión. Ya no hay guión. Se me van viniendo temas a la cabeza y qué mejor momento que charlarlos acá. Porque estamos hablando de lo que es la música urbana ahora, el movimiento musical del momento. Y quizá, no sé si van a coincidir, el último movimiento musical, esto ya relacionado completamente al rock, que yo recuerdo que haya como puesto un antes y un después, fue lo que se llamó el rock chabón en su momento, que también eran bandas que salían Sí. Sí. cada vez con más difusión, con Hasta más Cromañón. popularidad. Ahí está, siempre volvemos a lo mismo. Hasta Después vienen Cromañón, bandas ¿no? uruguayas para mí. Después viene No te va a gustar Sí, la no explosión te va a de la vela, gustar, porque sí. se pone muy La de moda. Puerca, sí. Sí, es verdad, el rock uruguayo. No sé, lo traje a la mesa, no sé si coinciden por eso. Me parece que había sido el último gran movimiento del rock argentino, ese. Guste o no, más allá de los gustos, Claro. digo, ¿no? De lo Vos que hablás generó. de movimiento masivo. Movimientos porque el movimiento masivos. del indie también es un No, movimiento sí, en pero sí movimientos mismo. masivos que de repente los ves en todos lados en los medios, ¿no? Sí. Y pasa que el rock chabón no existe como movimiento legitimado, como una escena. Es medio un título despectivo de los medios. Sí. Rock chabón barrial porque cantan sobre la birra, la esquina, los amigos. Siempre fue muy despectivo. Ningún músico se asume como músico barrial desde esa escena. Y estaban los redondos, que no tienen nada que ver, pero era el público barrial. Sí. El público de banderas, la renga, los piojos, Versuits, viejas locas, ratones, como todo ese linaje. Que no tienen un carajo que ver, renga de piojos, por ejemplo, digo, musicalmente. Claro. No, de los redondos han salido, bueno, Pierre, de repente. ¿no? Callejeros. Callejeros. Para mí lo de... Nadie se identifica con lo del chabón, pero sí, por ejemplo, la movida sónica, se asumían como sónicos, como Sí. brujos, Sí, Baba es Sónico verdad. justamente, Tía Newton, Gorriones. Creo que lo de Barrial, nadie se apodera de eso, quiero decir, ¿viste? No es una escena que realmente... Quizás se me ocurre pensar que eso le pertenece más al público. Sí, Yo incluso me al acuerdo, periodismo, por eso. Claro, yo viví hasta los 30 años en La Ferrere. En mi secundaria le dicen González Catán y me acuerdo particularmente que siempre charlábamos con mis amigos que escuchábamos Soda, Depeche, The Cure, que en un punto era admirable que una banda que quizás no tenía ni disco, por ahí fletaba 2 o 3 micros desde una plaza Sí. y se subían todos con el tetra, con la birra, con lo que hubiera, a ir a ver una banda, no sé, a otra localidad. Y eso el pop nunca lo logró. O sea, ni por estética ni por convicción. Si se No, no, quiere, sí. Pero sí la escena que hablamos antes del nuevo pop argentino, esa sí te la uno que estaba legitimada, que Sí, era tocar en obras, sí. que eran todas amigas, que había movimiento, había Sí. un compilado, qué sé yo, lugares. Yo te y el indie pregunto, también. como parte de los medios, ¿vos pensás que los medios forman una pata importante? Sí, ahora ya para no, que pero se antes- genere un movimiento también? Sí, ahora ya no, pero antes inventaban escenas, inventaban 4 bandas locas, eran como la banda del rock zona sur. De hecho, el nuevo rock argentino o la movida sónica es un nombre que el bautista es Pablo Shanton, que él dice que él dice lo de la palabra sónica, que viene de la movida Manchester también, obviamente, y de Primal Scream. Tal cual. Y se arma toda la movida. Después sale el nuevo rock argentino, que es un eslogan también de un festival. Claro. Esa sí me parece que está más legitimado que el rock chabón. El rock chabón me parece Sí. medio entre despectivo y entre una estética no musical. Eso es lo malo. Claro, está bueno porque justo ayer hablábamos lo de Soda y Cerú, ¿no? El Sí. mismo día toca sí. en Obra Soda Y en River con el ciclo de Dínamo y en River Cerú Girán. Y me acuerdo notas de la época en las revistas que era justamente como comparar lo viejo
con lo nuevo, y Soda muy hábilmente, sin quedar del lado de lo viejo, porque ya a esa altura ya tenía prácticamente desde el 84 al 92, 8. Sí, 8 años. 8 años, hace una movida hábil y se pone del lado de los jóvenes, crea un ciclo y presenta bandas nuevas. Sí. Entonces quedó del lado de los jóvenes. Los Padrinos. Los Padrinos, sí, también el hecho de estar Charlie metido ahí en toda esa historia, ¿te acordás de la famosa de las nuevas olas? Que él supuestamente era una crítica como solapada a las nuevas bandas, a Virus, que de hecho, si mal no recuerdo, que dice Viva Virus, dice cuando termina ese recital en Ferro. Sí. Entonces eso también lo hacía como era, bueno, Charlie, el prócer del rock nacional, contra las nuevas bandas, era un poco así. Yo me acuerdo, hay un suplemento así de diciembre de 92 que justamente le pregunta a las bandas nuevas sónicas, tipo Juana la Loca, Blefari, como qué opinan de este regreso de Cerú, y es como unos dinosaurios que vuelven de 10 años después. Exacto. Imagínate, es eso, es un poco eso. Y encima el show es malísimo y sacan el disco Cerú 92, como bastante choto todo ese regreso, versus Soda con Dynamo, que está buenísimo. Cambia de estilo, tiene buenos temas, invita a la banda nueva, como vos decías. Un día era Babasónicos, un día Tía Newton, estaba espectacular, Marte Menta, estaban espectaculares. Para cerrar este Pero capítulo... se repinchó eso, digamos, toda Sí. esa escena, y Charlie siempre siguió, digamos, qué sé yo, también. Sí, obvio, es que en realidad un poco de esto que hablábamos, ¿no? Vos recién hablabas de Marchi, y Marchi un poco en los libros lo cuenta, o sea, como que Charlie iba pasando, las olas lo iban pasando a Todos él, lo querían y él bajar a se- Charlie, pero nadie lo bajó. Toda esa movida sónica quería un poco bajarlo. Bueno, Babasónicos tiene una nota famosa que dice: odiamos a Charlie García, o Charlie es lo opuesto a lo que queremos a nosotros. En el suplemento no. Bueno, tiene un tema que se llama Mi Generación, ¿no? Exactamente. Le venían a escupir el Sí, asado. todo un manifiesto. Claro, y no lo lograron. Esa generación no lo logró. Y nadie lo logró desbancar nunca a Charlie. Todos quisieron, obviamente, los punks, los violadores, los punky también. Todos tus muertos, con la famosa foto de Gamexane metiéndose los dedos como vomitando, con Charlie tocando. Claro, Siempre lo quisieron bajar y no lo bajó nadie. claro. Pero viste que cuando uno se pone a analizarlos, Sí. son todas movidas en realidad. Sí. Porque si vos le sacás la Escenas. foto en ese momento Sí. a Gamexane, ya tenés la tapa o tenés una nota. Te quería preguntar con respecto a Más o menos bien, tu libro sobre el indie. Vos decís algo así como que hay una superpoblación de bandas y eso atenta un poco para lo que es la convocatoria. Y también la voy a hilar con lo que decías recién del trap, que decías que el público hoy en día está como más fragmentado y no escucha solamente un género, una banda o un disco, ni loco dijiste recién, sino que escucha muchas cosas al mismo tiempo. Sí. Compartiendo esa visión, también un poco, ¿no? ¿Pensás que eso frenó al movimiento del indie? ¿Que el movimiento del indie va a tener otra vida? ¿Que esto es un respiro? ¿Que se comparte? ¿Cómo lo No, ves? el movimiento indie sigue todavía, por eso hay un par de bandas que son como cabeza que siguen, y hay otras que fueron medio quedando en el camino, pero sí, está todo mezclado para bien y para mal, los estilos musicales y eso, porque es alguien que te gusta un tema de tal y tal, pero que no en profundidad no escucha nada después. Cuando vos tenés tanta data que no te entra en la vida, en el cerebro, es imposible, siempre te va a quedar mucho afuera. Cuando uno dice, ahora con Spotify tenés como ilimitado, pero no tengo tiempo en la vida para escuchar todo eso. Tal cual. Antes por ahí había Siquiera de menos apreciar, discos. ¿no? Porque No. ni hablar de apreciar. Son todos temas sueltos, temas single, por eso ya murió tanto el concepto de álbum, ¿no? Sí. Pero le falta esa profundidad, escuchás todo así disperso, se pierde un poco la onda. Y indie creo que siempre va a haber, hubo en los 80 el indie 80, el indie 90s, justamente Melero es un poco... Hubo indie en los 70, perdón, con Mía, con la familia Vitale, que era como independiente también. Melero tenía el sello en los 80, Catálogo Incierto, que era como indie también. En los 90 el indie era el alternativo, digamos. Y en los 2000 es un poco más conectado, más globalizado. Pero creo que siempre va a haber, es como el under, es una escena under, solo que indie es más un sonido de rock alternativo norteamericano, más ligado a eso. Pero creo que con subidas o bajadas siempre va a haber alguien que le guste Necro, Claro. que le guste el Dalo Tú Mismo, que le guste Blefari, y vayan por ese camino, siempre. No, también estaba pensando con esto de tanta info, ¿no? De esto, de escuchar un poquito acá, un poquito acá. Es como que no tomarte el tiempo de repente de escuchar un disco entero, ¿viste? Que es difícil No se en puede. streaming. Creo que también ese es uno de los motivos por lo cual sucede quizá lo opuesto, que es esta vuelta del vinilo, ¿no? De mucha gente queriendo escuchar. Bueno, Sí. por lo menos
es volver a poner un disco y escucharlo, de principio al Es rara fin. la vuelta del vinilo, porque me parece que huele como objeto y eso, pero no sé cuánto se come el vinilo, lo escuchan, no tienen tocadisco. Y son ediciones chiquitas también, las ediciones como limitadas, ¿no? Sí. O sea, volvió el vinilo, claramente está, pero me parece medio que no sé quién, si no es más decorativo, si no es más superficial. Sí, la otra vez escuchaba a alguien que decía que buscan alimentar un nicho, pero que no es más que un nicho. Es un nicho, sí, es venderle de vuelta al que ya lo compró por ahí también. Claro. Completar una colección. Sí, el vinilo es medio como que parece que tampoco es una gran explosión. Y también fuimos tanto al formato, se vació tanto el formato, se licuó el formato que ya no existe más en el físico, que cuando vuelve a lo grande, vuelve con vinilo, ¿entendés? Claro. No tiene sentido que vuelva el CD, ni el cassette. Me parece que... En un momento andaban dando vueltas. Hay cassette, sí, pero es más chiquito todavía. Claro. No, ¿sabes qué te iba a preguntar ahora que mencionabas lo de los discos como concepto? Es que trabajando en el libro de Panda, seguramente te habrá pasado. Escuchar los discos enteros, era como, los 10 temas. Claro, pero no sé. no solo escucharlo, sino hablar con gente que te hablaba de discos. Ya. De vino tal banda a grabar tal disco, ¿no? Todo como son concepto. Sí. Y también hay un contraste muy lindo que vos haces en el libro entre lo que era el género de la cumbia, que por ahí te grababa un disco entero en una madrugada, Sí. o un disco de Charlie que duraba 72 horas. 72 horas para grabar un Despierto. tema o que se le ocurra algo, claro. Pero digo, ¿no? Qué romanticismo en esa idea de grabar un disco que va a quedar para generaciones posteriores y una banda de cumbia venía y grababa en una noche. Yo soy más de ese romanticismo, claramente. Pero esos discos tienen un concepto, una tapa, hay temas que empiezan por el lado A, lado B, tienen por empezar, que eso también después se fue perdiendo. Pero tienen un concepto que hoy en día no se ve tanto, se ve por ahí un tema suelto y un buen video. Todas las bandas de ahora, como artistas de ahora, tienen buenos videos, que eso no pasaba antes. Y se perdió ese concepto del álbum, pensar cómo arranca un tema, arranca despacito, después explota, o todos temas parejitos, o qué temas dejas afuera. Hoy son todos temas sueltos, medio fast food todo, ¿no? La música. Bueno, Pero- hago una pequeña salvación. Ahora hay un podcast que está haciendo Alexis Valido, que se llama 100 discos, 2 Romeos, que está basado en los 100 mejores discos del rock nacional, según la Rolling Stone, del año 2007, si no me equivoco. Y estaban analizando, por ejemplo, el otro día Perro de Playa de Man Ray, otro disco grabado en Panda. Sí. Y ellos decían, no lo voy a espolear, ¿no? Pero decían, tiene 13 temas. Hasta el tema 10 era un discazo. Después como que había unos temas que parecían de relleno. Digo, pero ese análisis de un disco pensado como que está grabando una obra que se va a escuchar dentro de 100 años, creo que eso es muy del rock, ¿no? Es propiamente del rock, porque hay otros géneros que quizás ni en la música clásica, no sé en el tango, pero digo, vos lo mencionás en la cumbia, y tampoco sé ahora con los movimientos nuevos, si tienen esa visión, si tienen ese concepto, si laburan para eso. Para mí no. Por eso no, es más de consumo rápido, es más de efímero, sacar un tema por... Bueno, están los famosos lanzamientos de Spotify de los viernes, ¿viste? Está más pensando en eso, en sacar un tema por cada 3 meses, con un buen video que pegue en las redes y después ver cómo eso repercute en la venta de tickets, en el corte de ticket. A veces se repercute, a veces no tanto. Pero ¿Y cuánto puede es todo más durar rápido, eso? ¿no? Por eso, para mí, no sé cuántos años van a durar esta generación también, si va a perdurar 100 años, como dijiste vos, o 40, que ya es un montón, o los Beatles que tienen más de 60 ya. Pero es difícil. Para mí no tenés que hacer algo profundo para que dure mucho tiempo. Profundo tu arte, digo, ¿no? Profundo tus videos, tus tapas, tus letras, tu música, para que perdure en el tiempo. Habrá que ver dentro de 10 años si seguimos recordando a Duki o a quien fuera. No tengo la bola de cristal, pero... No, pero me gusta lo que decís porque lo decís también desde un lado que necesariamente está involucrado, porque lo charlamos muchas veces, ¿no? Modas hubo siempre, y las personas que abrazan una moda, la New Wave, el punk, el rock chabón, lo que sea, quizás cuando pasa esa moda, alguien te va a tirar el carpetazo y te va a decir, vos estabas acá. Sí, con el diario el lunes. Pero claro. me acuerdo Soda Stereo, año 84, el primer disco, muchas notas diciendo, che, son letras boludonas, jet set, dietético, con letras boludas, y y las notas eran como la banda divertida, Soda Stereo, y mirá que se convirtió Soda Stereo en una de las bandas más importantes de Latinoamérica. Entonces, cualquier rapero que se hace como rimas graciosas, después por ahí termina siendo un gran artista. Sí.
Bueno, acá tenemos Es difícil. uno de los discos grabados en Panda, Recrudece, el segundo disco de Virus, que tenemos Sí. acá el vinilo, que también El disco maldito, como le el dicen. disco ¿Por qué? maldito, de Exacto. culto, por el nombre ¿Por que era. qué? Que también era, Virus fue también esa banda que se viste, estos Ahí tenés Virus, los estos twists. poperos así flojitos que de repente con el tiempo se dieron cuenta que había letras que tenían un trasfondo de repente social y cosas así, con la historia de los Mori y la dictadura y demás, que en ese momento evidentemente no fue percibido. Sí, yo pienso en Louta hoy en día, que siempre, el rubicito ese que va, le hace temas graciosos. Sí, no sé, por ahí hay más que eso, digo. Con Virus, justamente, Virus, que es gran ejemplo. Pero pasa mucho. Yo siempre miro a alguien así como que parece medio superficial, digo, por ahí se está haciendo medio, pero debe haber una segunda lectura, tercera Hay algo lectura. atrás. Los twists mismo, cuando hablas con Pipo Chipolati, que de por sí es un viaje, pero La Dicha en Movimiento, que es todo un gran disco en joda, que tiene unos temazos, que tiene Pensé que se trataba de cieguitos, con toda esa sátira que lo persigue los paramilitares. Es como videos así de rock and roll cuando hacen tocando fondo, que lo escucho hoy en día y digo, che, mira este tema, boludo, en el año 85, no sé, que grabaron, que salían del Fondo Monetario, Sí. y medio riéndose, pero también es una... Bueno, más que eso. Pero haciendo un poco un paralelismo, las viudas tenían ese espíritu quizás de las Bangles internacionalmente, y Fito las convoca para... Track. Claro, para hacer track, porque le gustaba cómo trabajaban las voces en armonía y demás, lo cual es un datazo, ¿no? Son de esos datos que la gente realmente no los tiene registrados porque hay que ponerse a leer los créditos. Sí. Pero vos lo contás metido ahí en la historia y es buenísimo. Yo te quería preguntar, Nico, después de tantos años de periodista y habiendo escrito estos libros... Hace poco pensaba que mi primera nota es tipo 2003, 2004. Claro. Hace como 20 años. Dije, che, 20 años, qué flash. Claro, tal cual. Lo que te quería preguntar es si te seguís asombrando con las historias cuando vos estás hablando Sí. con alguien, ya sea mano a mano, por mail, como te toque hacerlo, acercarte a esas historias, estar en una mesa de café, como cuando estuviste con el Mosca, con Pili, Bala, hablando de cemento. Qué bueno es. Y claro, y los tipos te tiran frases que vos te quedás como diciendo, acá tengo un montón de material. ¿Te pasa eso de asombrarte todavía? Es lo que es mi motor. Lo que más me mueve todavía es encontrar esas historias graciosas, anécdotas, datos que no sé y que la mayoría no las voy a saber nunca. Digo, es imposible que sepas todas. Claro. Incluso Miguel Croce, que el dueño de Panda, le conté historias que el chavo ni se enteró estando en Panda ahí, porque justo ese día no fue o porque pasaba dentro del estudio y el chavo no vio tal cosa. ¿Vos decís que la leyó en el libro, por Sí, ejemplo? obvio, sí. Buenísimo. Que no sabía, que no se enteró. Chabán también mismo. Con algunas cosas que habrán pasado en cemento, pero porque estás en un lugar y pasan en otro. Es imposible que estés Claro. en todos. Pero a mí lo que me sigue motivando es juntarme con esa gente, me cuenta historia de una grabación, de un show, de sus ropas, sus canciones, sus secretos, digamos. Me sigue motivando y me la paso pensando en futuros libros y me la paso leyendo libros de otras personas. Ayer me fui a dormir leyendo uno de Fan People, el nuevo que salió, de Beto Alfaro. Y dije, Fan People, y gente repasando la historia y contando lo importante que fue Fan People para su vida, o Necro, o Moon Kid. Sí. Dije, qué bueno. Y después me colgué con el libro de Fede Ansardi sobre Ciudad de Puros Corazones, que también lo recomiendo, ya que decías track, justamente. Entonces siempre estoy leyendo también data como lector también, como melómano, y creo que nunca termina, eso es lo loco, que nunca vas a saber todo lo de Charly García. Claro. No, es imposible, todo su día a día, digamos. Tal cual. Vos sabés que hay una pregunta que habíamos preparado que tenía que ver con eso, ¿no? Sí. Si vos podés a veces salirte de tu lugar de periodista, de escritor, y ponerte en el lugar del lector, te queríamos preguntar qué es lo que vos buscás en un libro, por ejemplo. Yo soy más lector que escritor. Ahí va. ¿Qué buscas en un libro cuando decidiste a leer un libro que trate sobre música? Primero veo la idea del libro, si es una biografía de algo que ya está medio hecho, sea Charly García, que hay mucho, Los Redondos, o Spinetta, que ya hay mucha bibliografía. Digo, che, ¿qué onda? Si es algo común, ya escrito más o menos, o si tiene otro enfoque. En ese sentido, destaco muchos libros, el de Fede Ansardi que te decía, que no es una biografía de Fito, sino sobre Ciudad de Puros Corazones, especialmente ese momento de él. De Charly García me gustan los libros de Roque Di Pietro, que son sobre los shows de Charly. Vos decís, Charly, ¿qué se va a escribir sobre Charly? Y te sorprende, ¿viste? Claro. Está muy bien escrito. Roque, tiene amigo muy de la buena casa data. también. Un grosso. Busco como el que tiene un enfoque distinto dentro de un tema muy común, o el que busca una temática poco conocida, o que llenó ese casillero que no estaba lleno. Fan People, no había ningún libro de Fan People,
o del punk mucho no hay, salvo Los Violadores o el libro de Flema, no hay mucha bibliografía punk argentino, siempre me interesa cuando sale algo. Y después estoy siempre ahí atento a esas originalidades. Ahora ha salido también un libro sobre Malvinas, sobre la música en la época de Malvinas, el sonido, los ruidos de Malvinas, que está buenísimo también. Entonces yo soy más lector que escritor. Si escribí 4 libros, leí 500, no sé. Bueno, hablando del punk, uno de los que hay, no específicamente punk, pero toca un poco la temática, es Gente que no. Claro. Me encanta eso. Sí, Gran libro. Yo ahí cito para Pandolfo, por ejemplo, que Don Cornelio grabaron los 2 discos en banda. Bueno, Alfredo, nuestro amigo Alfredo Pería, siempre nos dice que quedó enojado con el libro porque él dice, no es lo que yo dije, ¿no? Porque esas también son historias lindas cuando uno al final descubre ciertos entretelones, porque Alfredo lo que nos decía es, yo le conté una historia linda y me tomé el laburo de contestarle los mails y demás, pero después salió cualquier cosa. Pero la historia que estaba en el libro, Alfredo mismo reconoce que era la más atrapante para el lector, entonces está eso, ¿no? También como un mito dentro de... Sí, déjame hacer esta pregunta, Mati, que también está un poco... La hablamos, no la pusimos, pero la hemos hablado, porque me parece que sos, Nico, la persona justa para consultárselo. Justo pasaba por acá. Justo pasó por acá y... hace un tiempito leí, hace un par de años que salió la biografía de Cerati, de Juan Morris, que creo que se llama La Biografía, ¿no? Así se llama. Y lo charlé mucho con Mati, con otros amigos que les gusta también la lectura del periodismo de rock, porque decía, el libro me atrapó, porque era una historia súper interesante, pero yo decía, claro que digo, acá hay cosas incomprobables, porque de repente te dice, bueno, estaba Gustavo en la barra de un boliche, se pidió un gin tonic, y yo traté de ponerme en la piel del que lo escribe, ¿no? Digo, ese recurso literario, es un recurso literario de hacer una especie de biografía novelada, ficcionada. A veces pasa eso, a veces llenas esos huecos que no se saben bien. Yo no lo hago, pero lo leo en colegas que llenan esos huecos que no se sabe bien qué pasó y a veces queda bien y a veces habrá alguien que te lo puede refutar. Pero siempre que lo hacen es en algún momento que no se sabe bien y vos te podés permitir esa licencia poética, digamos, sin cambiar demasiado, ¿no? Pero yo no lo hago, los míos son bastante periodísticos, como pasó esto y tal te lo cuenta, pum. Yo trato de no fantasear tanto. Claro, pues yo cuando lo leí decía, pero ¿cómo sabe esto? ¿Cómo sabe esto? Sí. Después leí una nota de la revista Pelo, creo que era de mediados de los 80, seguramente la leíste, que era sobre los shows de Virus en obras y relataba una anécdota de Keith Richards y Brian Ferry viendo a Virus en obras, que decía que vino Richards en la limusina. Era toda una historia genial. Habían ido a Palladium también. Habían ido a Palladium. Era toda la previa y lo que hicieron durante y después. Y yo decía, wow, este no lo sabía, no lo puedo creer, no me acuerdo quién era el que la hizo. Y después termina, obviamente, dándole un cierre como que era toda una fábula, ¿no? El periodismo de ficción. Sí, por eso digo, lo relacioné, digo, wow, esto es un recurso, evidentemente, ¿no? Sí. Si lo usás bien, me parece que está bueno. Yo no lo hago a propósito, siento que estoy como ahí entre fantaseando y sanateando algo que por ahí queda lindo a nivel pluma. Pero que prefiero decir, pasó tal día, Charly García grabó tal cosa, 2 puntos, el técnico de grabación te cuenta qué pasó. Exacto. Yo soy más llano, pero a propósito, no me gusta que no Bueno, haya pero Rolling Stone... bien concreto. Rolling Stone tenía un poco ese contexto, obvio, ¿no? Nuevo periodismo, digamos. Ajá, claro. De Truman Capote y de ese periodismo que está en primera persona por ahí, que acompaña al músico. Claro, como la Rolling Stone Interview, sí. No sé, que arranca, por ejemplo, diciendo, bueno, martes al mediodía pasa un avión y no sé qué, y lo engancha después con... Es interesante, por eso digo, yo me enganché con el libro, pero por otro lado, como admirador de la obra de Gustavo, decía, esto no, pero ¿cómo puede ser? Por un lado me indignaba, porque decía, ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo sabe? O sea, pero por eso quería plantearlo acá, eso, para sacarme esa duda. Para mí son dos vertientes, por eso digo. Sí. La que tiene una pluma así, más fantasiosa y que te permite el relato también inventar esas cosas, o no inventar, recrearlas, o cómo hubieran sido, y el que es más riguroso y nada más. Yo voy a eso. Gonza, vamos entrando en la recta final. Nos quedan 3. Nos quedan 3. ¿Vamos a boxes o qué? Vamos, a boxes, que tenemos unos lindos sanguchitos ahí esperándonos. Sanguchito de migas. Claro, yo voy a hacer... Los de papo, los de... Vamos a hacer... Vienen hacia mí. Vamos a ir pasándonos la bocha. La primera que te quiero hacer es, habiendo escrito este librazo grabado en Estudios Panda, preguntarte en qué sesión te hubiese gustado estar. Qué linda pregunta esa, nunca me la hicieron esa, muy linda.
La de Don Cornelio, en 1987, con Mario Breuer, con Palo, con Calamaro el productor. Ese disco arranca con Ella Vendrá. Tiene un sonido sucio, post-punk criollo que me encanta. Todo ese disco me encanta. Tengo una remera con ese pajarito. Me hubiera encantado estar ahí. Disco del cual ellos reniegan porque dicen que es pop. Sí, porque Calamaro le metió una vuelta pop. Yo lo festejo al revés. Que no sé cómo hubiera sido ese disco sin Calamaro. No sé. Hubiera sido Patria o Muerte, supongo. Que es el otro disco más salvaje. Que también me encanta. Pero me gusta el cancionero porque marca un poco el camino de Palo. Patria o Muerte, qué disco, pa. Pero me hubiera gustado estar en ese. En las sesiones del primer disco de Don Cornelio. Y sobre todo en Ella Vendrá. En esas guitarras asquerosamente sucias. Me encantas. ¿A vos en cuál te hubiera gustado estar? Ya Ahora que estamos, cuéntame, vamos a decirlo a los tres. Y a mí, hoy estábamos hablando de cosas mías, Sí. que hablábamos de esa reformulación que tuvo Miguel. La tercera formación de los abuelos. Para este disco, claro, la tercera formación de los abuelos, que para cualquier músico del rock nacional o para cualquier banda, quizás esto es un seleccionado ideal de músicos, Sí. pero en el caso de los abuelos venían de tener... Calamaro, claro, Cachorro, Melingo, Claro. Costa Rica era imbatible. un combo campeón del mundo. Entonces Miguel se reinventa con este disco, que en un principio no iba a ser Los Abuelos de la Nada, sino que era Miguel en banda. Lo dejaron en banda, justamente. Claro, Desbandado. porque era un chiste interno. En el libro de Juanjo Carmona está contada la historia. Gran libro ese, recomendamos. Sí, El Paladín de la Libertad. Y bueno, y Miguel entra a Estudios Panda, lo convencen de hacer una nueva versión de Los Abuelos de la Nada. Tenía más y- marketing ese, ¿no? Que se siga llamando Los Abuelos. Exacto. Y graban este disco, que es un discazo, pero que tiene un poco esas sombras, ¿no? Entonces, estar en esa cocina me Claro. hubiese gustado a mí. ¿Algún tema en particular? Y a mí me gusta mucho Festival de Corazones, me gusta mucho. Es un tema, es como una gema dentro del disco. Y después, bueno, obviamente cosas mías, como Quién Dónde, Policiales y Ladrones, me gusta mucho. Sí. El clima que se arma, los gritos de Miguel, Ajá. ¿no? Luz sobre Mike, bueno, los gritos para Cubero, eso me arenga. Iban todos los sábados a Badía, porque hay como 3 o 4 presentaciones Hay de un montón, cosas sí, mías sí. en Badía. Hay como Sí. 4 que vi. ¿Qué disco te hubiese gustado estar? Este que está acá, Virus Recrudece, sin ningún tipo de duda. 82. 1982, bueno, Mati sabe mi fanatismo por la banda y por el personaje de Federico Moura. Y un disco, como bien vos dijiste, ya de culto, nunca salió un CD, nunca más se reeditó. ¿Qué canción te gusta ahí? ¿O te hubiera estado ¿Y cuál ¿Cómo murió? se hizo esa canción? ¿Cómo se cocinó? Y Cabecanem, Cabecanem cabeza. haciendo referencia al bar de nuestro amigo. A mí es la que más me gusta del disco, el reportaje. El reportaje, el El banquete, banquete, por supuesto. 146. 146. Para mí son todos hits, aunque no son hits ninguno en realidad. Claro, exactamente. Y el famoso disco cajoneado por Greenman, como decía mismo la banda. No, nos dejaron ahí. Bueno, ojalá que en el momento tenga su reedición en vinilo ahora que hay. Greenman tantas dice que no lo reediciones. cajonea en el libro de la biografía, dice que no fue. ¿Por qué cajonearía una banda mía? Bueno, no quiero decir Cajón. nada, pero en el libro de Panda se dice que Charlie era el que Ah, tenía un verdad. poco de miedo Había que al darle, crecimiento de sí. Virus, entonces el Entonces, ¿para qué lo disco quedó a un contratan? costado. ¿Para qué lo contratan a Virus, entonces? Había una plata dando vueltas, se contrató. Virus sacó el segundo disco, un disco que se convirtió en el disco de culto para los De culto, fans. sí. A mí me encanta particularmente. Son los discos que más le gustan a Ricardo Serra, el Virus más Sí. cercano a la New Wave. Que vino acá, ¿o no? Claro, que después Lo se hizo entrevistaron, más digo. tecno. ¿Lo han entrevistado? Está entrevistado, sí, obviamente, Exactamente. y con Mario cuentan la historia de Recrudece. Es la etapa que más le gusta hablar también. Sí. Y para mí la más es cuando nosotros hicimos el mes Virus en Rascacielos, los músicos integrantes de la banda coincidían en dar un concepto de que hasta el tercer disco, hasta Agujero Interior, Virus era una banda, propiamente dicho. Todos aportaban, todos opinaban. Pero bueno, después se cortó solo la figura de Federico, como bien ya sabemos. Viene la balada después. Claro, que son viene el buenísimos. tecnopop, El tecno. cuando ellos dejan Cambia de la trabajar. forma de cantar de Federico también. y- Claro. Pero también no se puede discutir que es la época más exitosa, No, más no, sin radial duda. y de las giras, ¿no? Una banda que influenció a Virus a tantas, ¿no? Igual pienso que Locura o Superficie de Placer
son mejores igual que Wadu Wadu, Recrudece, aunque no me odien, pero... No, de hecho, yo para coincido. mí, A ver, Recrudece tiene ese halo Y que de relax. culto, ¿no? Y de ese disco que quedó ahí sin hits y esa cuestión. Pero lo que es la calidad musical de Relax, Locura, Superficie. Lo que pasa que para mí se puede opinar, podremos estar 1000 horas hablando Ajá, de esto, sobre como todo perro, ¿no? como fans, claro, pero digo, Recrudece lo que tiene es, rescata una frescura que acá en la Argentina hay que ponerse en contexto. No había llegado todavía, ¿no? Sí. Me acuerdo que una vez alguien le hizo mención a Julio de que Virus le robaba cosas a The Cars. Sí, y claro. Y a Divo, qué sé yo. Y a Divo. Y que Julio se enojó. Dijo, Virus no le robaba a nadie, Virus era Virus. Pero lo que hay que ver, que en ese momento, en la Argentina, hay que ver cuántas personas tenían un disco de Cars o siquiera sabían que existía, La porque verdad. toda la info llegó después. Entonces Recrudece tiene esa frescura para Sí. mí, pero los mejores discos, siempre lo digo, para mí son Relax Relax. y Superficies de Placer. Y Locura. Para mí, esos dos. No vamos a las manos, no vamos a las manos. no. Siguiendo, voy a mediar acá, siguiendo con el cierre de preguntas. Esto es un poco una pregunta de próximo libro, próximo proyecto, o si todavía no lo tenés en mente, ¿qué es lo que te gustaría hacer, qué te gustaría encarar? El próximo libro tiene un poco que ver con el final de los 80 y sobre todo con muchos 90, o por lo menos el primer lustro de los 90. Va a ser un libro sobre los brujos y la movida sónica o alternativa, Wow. que he nombrado por ahí. Así que saldré un poco de los 80 por un rato. Y escribí ese libro porque no veía mucha bibliografía en los 90. Hay un libro que se llama Argentinidad Divino Tesoro y una biografía de Babasónicos, Arrogante Rock, la de Roque, y Casiero. No es una biografía, son charlas con ellos. Pero me metí un poco con los 90 a full, porque dije, che, ¿por qué no hay tanta data? Así que va a ir por ese lado, por el primer lustro casi. Sobre todo año 91, que es Canishka, 93 San Cipriano, 95 Guerra de Nervios. Ese lustro, Juana la Loca, Babasónicos, Tía Newton, Martes Menta. Va a ir por ahí. Perfecto, me encanta. Nos vamos al Obras 92. Al Dínamo, Eso, justamente, que lo al han nombrado Dínamo. por ahí. Andaba rondando por acá, Dínamo 92. Te dejo la última, Mati. Voy a hacer la última, te voy a poner en un aprieto porque vas a tener que buscar en Elegir entre en la memoria. team invierno, team verano. No, No, es fácil la pregunta, la respuesta es un poco más rebuscada seguramente, pero en toda esta experiencia de libros, ¿no? Contanos alguna imposible, alguna de esas que vos decís, no puedo creer que me esté contando esto, que me haya pasado esto, que hayas ido a algún lugar y no llegaste, o te pasó alguna cosa muy loca que la atesorás para siempre, ¿no? Buena, mala, Tengo varias. graciosa, lo que quieras. Tengo varias, pero una imposible era el Indio Solari y se hizo posible. Un amigo me dijo, che, pon el Indio. Digo, dale, el Indio es re difícil. Me dijo, yo tengo el mail del manager, no sé qué se probaba, qué sé yo. Bueno, dale, le mandé un mail muy inocentemente, con cero expectativa, contando que estaba haciendo un libro de Panda en el 2014, supongo. Que buscaba un testimonio del Indio, alguna frase o algo, y me mandó un Word escrito por el Indio con la tipografía media medieval. Y una frase que la puse al principio del libro. Dije, no puedo creer que tengo al Indio, o sea, tengo el más difícil de todo. De ahí para abajo ya está. No podía creerlo. Y después para el de Panda, la Renga. Es otra banda, figurita muy difícil. También conseguí a través del dueño de Panda, que le dijo a Chizo, y Chizo me llamó y me dijo que vaya al estudio de ellos en Ezeiza, su estudio Quinta. ¿Él te llamó en persona o Me se llam- te llamó a vos? Me llamó Chizo que quería aparecer, que quería estar. Y fui al estudio en Ezeiza, terminé comiendo con ellos, con todo su staff, una locura. Perdón, estas son las cosas de rascacielos, Ah. así de firma. ¿Dónde estabas cuando te llamó Chizo? ¿Cómo te agarró? ¿Cómo quedaste después? Supongo que no es podía algo que creerlo. le pase a la mayoría de la gente en la calle. No podía creerlo, estaba en mi casa, en mi sillón, literalmente. El dueño de Panda me decía, che, habla con Chizo, y yo le dije, bueno, es difícil, empiezo con lo más accesible, lo más cercano, ¿no? Me pasó el teléfono de Chizo por WhatsApp, lo agendé, Gustavo Napoli, lo agendé como diciendo, alguna vez en mi vida lo llamaré, que será la última persona, cuando esté por mandarle en prenta, decirle, che, hola, qué sé yo, mostrarle algo, el libro, quiero tenerlo muy avanzado. Y lo agendé, así nomás, y un día estaba sentado en mi sillón y veo que me suena el teléfono, un domingo, creo que era domingo, me parece. Me suena el teléfono y levanto y dice Gustavo Napoli llamando. Dije, nada, no puede ser. Y dije, por ahí toqué yo, sin querer lo estoy llamando yo, marcando, ¿viste? Por ahí en el bolsillo, ¿viste? Te puede a veces tocar. Y dice, llamando, digo, no. Y atiendo medio muy tímidamente, como, hola, como, se habrá equivocado. Hasta dije, se habrá equivocado, no sé.
Y era Chizo que me contaba que él es amigo de Krochik, porque ellos mezclaron en su momento Despedazado por mi parte, se mezcló en Panda. Y me contó y él le contó que estaba haciendo un libro de los estudios Panda, que quería aparecer en el libro, que quería dar su testimonio también. Entonces me citaron ahí por Ezeiza, me pasaron a buscar gente de su staff en un auto. Llegué a su quinta, estudio de grabación, con el manager que estaba por ahí, el Gordo Gaby, otro histórico. Y fue una locura eso, la verdad. Y terminé comiendo unos fideos con ellos, después un lunes a la noche, en Ezeiza. Excelente. Ahí dije, che, este libro ya valió la pena ya por solo este encuentro con ellos. Esa es una imposible, Gonza. Te dejo el cierre. Bueno. Gracias, Nico, de corazón. Para los que no saben, hemos roto una vez más la grieta del rock argentino porque Nico tiene una remera de Los Redondos anunciando un show en Cemento. Yo tengo una de Cerati, así que... Nunca creí en esa pelea. Por eso, justamente. Una de The Cure como y para una de mediar, Cure acá ese mediando. William Wood Un poco los une, los puede. Para derribar los mitos que estábamos hablando antes del rock nacional, del rock Yo argentino. creí que era Richard Coleman, yo creí que era Coleman. Es Robert. Pero si tuviera una de los héroes del silencio, estaríamos Ahí haciendo está. una fusión entre las dos bandas y ahí va para adelante. Bueno, esto ha sido una nueva edición de Rascacielos Indoors, esta vez en Villa Ortúzar. Nosotros lo disfrutamos un montón. Nico, ¿cómo te sentiste? De 10. De 10, nosotros también. Mati, la verdad que nada, nos dimos un gustazo, hablamos de lo que más nos gusta, Así de es. música, de rock. Esperamos verlos la próxima. Y pagar nunca es divertido.